¿Qué tal? ¿Cómo están? Le damos la bienvenida a todos quienes se han sumado a este nuevo webinar de DiPro. A los que nos están viendo, no en vivo, sino que nos están viendo en las grabaciones del futuro, hoy día es jueves a las 7 de la tarde, previo a un fin de semana largo, así que por favor no nos juzguen si es que alguno de los panelistas está tomando algo, está ya entrando en mecánica de fin de semana largo, ¿ya? No nos juzguen. Hoy día vamos a estar conversando sobre no exactamente sobre las estafas que ocurren en las comunidades, sino que vamos a estar hablando de la parte previa. ¿Cómo seleccionar un administrador? Vamos a estar hablando de 9 recomendaciones de en qué fijarse para contratar un administrador. Son recomendaciones que hemos construido entre Armis, nos acompaña Juan Pablo Vargas de Estudio Jurídico Armis, director. ¿Qué tal, Juan Pablo? Y EdiPro, plataforma integral de gestión de condominios con más de 800 comunidades, y en base a feedback de comités, de administradores, los conocimientos jurídicos del equipo de Armis, construimos esta lista de recomendaciones. Y las vamos a estar discutiendo con dos excelentísimos invitados. Primero de todo, Víctor Damele, presidente del Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria. Víctor, ¿qué tal? Muchas gracias por sumarte. Gracias, José Miguel. Bienvenido a todos y me alegro estar con tremendos compañías aquí en este webinar. Y también nos acompaña Francisca Alvear, administradora partner de DiPro y socia de Celcoa, empresa de administración de comunidades con muchas comunidades. Fran, gracias por sumarte. Hola, José Miguel, gracias. Hola a todos los que están viendo este webinar. Gracias por la invitación nuevamente y nada, pues espero que sea un tiempo provechoso. El tema está bastante interesante, así que démosle nomás. Perfecto. A todos quienes nos están viendo, les recuerdo dos cosas. La primera, que este webinar está siendo grabado para que ustedes después lo puedan revivir. Esto va a quedar disponible en la web de DiPro, en la biblioteca de contenido. Hay muchísimo contenido, hay muchos otros webinars, otros ebooks, otro tipo de documentos que pueden encontrar ahí que son muy útiles, y entre ellos ya para que lo puedan revisar después. Y en segundo lugar, les recomiendo y les pido que consideren esto como una conversación. El formato es un panel donde el público es el quinto panelista. Ustedes van a estar ahí, van a poder conversar, van a poder enviarnos sus comentarios, sus preguntas, y cuando alguno de nosotros que vamos a estar comentando este tema nos falte algo, por favor, agréguenlo ustedes. Siempre eso nos pasa algo, siempre hay algún buen tip que tiene alguien en el público. Así que, por favor, siéntanse parte de esta conversación y partamos. Primero que todo, EdiPro. EdiPro es un software, una plataforma de administración de comunidades que hoy día funciona en más de 800 condominios de todos los tamaños. El más pequeño son una comunidad de 7 parcelas en Chiloé, y el más grande son alrededor de, no recuerdo si son 850 o 950 departamentos en Santiago Centro. Hoy día estamos presentes en 5 países y bueno, hemos contado con el apoyo de varias instituciones, varias grandes compañías que tienen cierto nivel de alianza con nosotros. Entre ellos, digamos, una de esas alianzas estratégicas es de hecho con el CGI, con quienes generamos muchísimo contenido como este webinar y otros. Hoy día vamos a estar hablando, como les decía, de 9 puntos claves que se deben considerar a la hora de contratar un administrador. En el fondo, cómo deberíamos estar pensando en elegir un administrador. Ojo, esto no es una bala de plata. O sea, si ustedes siguen estos lineamientos al pie de la letra, no hay garantía de nada. Si no los siguen, es más probable que tengan problemas a que sí los siguen. Pero si los siguen, igual el comité tiene que hacer un súper buen trabajo de alinearse con el administrador, estar trabajando de manera súper acompasada con ellos. Esto no es garantía de nada. Y bueno, como se lo imaginan, esto viene a partir de los casos de fraude en comunidades que se han visto en la última par de semanas.
Sin más preámbulos, vamos con el primer tip, que este tip, por supuesto, viene puesto por la casa, que es elegir o considerar administradores que utilicen algún tipo de plataforma digital que sea lo más transparente posible, ¿ya? No es buena idea contratar administradores que vayan a manejar solamente ellos la información, porque el comité tiene que ejercer, es parte de sus deberes, digamos, ejercer cierto nivel de supervisión, cierto nivel de, no, auditoría no creo que sea la palabra, pero deben estar mirando el trabajo del administrador, y cuando no hay alguna plataforma de por medio, no hay alguna manera de mostrarlo fácil, eso lo hace más engorroso. Víctor, no sé si tienes alguna opinión sobre ese punto en particular. Sí, más que supervisar, un control. Yo creo que es importante dejar claro que los comités tienen responsabilidades solidarias con respecto a la administración. Por lo tanto, más que supervisar, controlar, no coadministrar, que es muy distinto. Hay que dejar claro de que los administradores son las personas expertas en la materia, y generalmente los comités de administración, y no es una forma peyorativa de decirlo, no conocen el tema, sino que están muchas veces por el querer ayudar a la comunidad, por mejorar su plusvalía o estar cautelosa de ella, y por ende muchas veces caen en la coadministración y entorpecen muchas veces la labor del administrador. Cuando son, hablemos bien derechamente, cuando son administradores profesionales. Y Juan Pablo se ríe cuando yo hablo de administradores profesionales, porque este es un universo amplio que hay de todo. Pero sí es cierto lo que dice José Miguel con respecto a que los administradores se valorizan aún más cuando tienen una plataforma digital, ¿cierto? Que sea transparente y que le permita a las comunidades acceder a la información que ellos están procesando. No modificarla, sí acceder, que también es importante, porque cuando muchos abarcan, generalmente se producen daños a veces irreparables en las comunidades, principalmente en la parte de gestión financiera y administrativa. Eso. Sí, totalmente. Y ahí para complementar ese último punto que mencionabas, también es importante elegir plataformas como Edipro que tienen distintos usuarios y se sabe quién hizo qué específicamente. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de una empresa de administración donde tienen 3 o 4 personas que hacen distintos roles, digamos, dentro del proceso administrativo, saber quién fue el que hizo tal cambio en caso de que haya algún tipo de problema. Eso es súper importante, poder trazar todas esas ediciones, y lamentablemente no todas las herramientas digitales te ofrecen eso. O sea, bueno, no entremos en detalle, pero Edipro sí, ¿ya? Y hay otro punto importante, que es el traspaso de información. Cuando una comunidad que está funcionando como una plataforma digital como Edipro y se topa con un administrador que era deshonesto, o sea, digámoslo y operémonos de eso, o sea, hay personas deshonestas que se están metiendo en comunidades, siempre ha pasado, no creo que haya muchas más que antes ni nada por el estilo, simplemente aparecieron más en la tele porque, no sé, les pareció bueno para la pauta, pero cuando ocurre eso, una plataforma como ePro te permite tener el resguardo de la información contable, que es un problema, un cacho enorme, cuando se pierde de golpe, por este tipo de motivos, el contacto con la administración, cuando no se puede heredar correctamente la información de un lado para otro. Ahí, Francisca, no sé si tienes algo que agregar tú respecto a el traspaso de información de una comunidad a través de plataformas de Edipro. Sí, José Miguel, al respecto, bueno, comentar un poquito respecto a lo que decía Víctor. Es súper importante la función acá de los comités en el rol de la supervisión y del cuidado, ¿cierto?, que ellos tienen que tener con la gestión que hace su administración. Eso de la mano también con una plataforma de gestión óptima, que sabemos que existen varias, pero en mi caso nos ha ocurrido a nosotros que hemos recibido comunidades que usaban otra plataforma de gestión, y en donde esa plataforma de gestión nos ha negado la información de la comunidad cuando el administrador se ha ido, ¿cierto?, y no ha querido entregarnos nada.
ha sido muy complejo ese traspaso, porque en el fondo hay que hacer como una cuenta de cero y comenzar a reunir información de muchos lugares para poder un poco armar la historia de la comunidad hacia atrás. Es muy complejo, a diferencia de DiPro, que en el caso de que nosotros como administradores nos fuéramos, dejáramos la comunidad, sí le facilitaría la información a la comunidad o al administrador en el futuro, porque la información es del condominio. No así con otras plataformas, como lo comento, que sí nos ha ocurrido en que ellos nos han negado información porque aducen que la información en este caso es del administrador anterior que contrató la plataforma. Entonces ha sido Sí, bastante complejo en esos casos. sí, ahí quiero, ya que lo nombraste, quiero especificar cuál es nuestro procedimiento, porque el tema de la propiedad de la información, y después le voy a pedir a Juan Pablo que nos dé un poco más de detalles sobre eso, también es un tema eh, controversial muchas veces a nivel de relación entre administradores, comunidades y plataformas, ¿ya? Ahí, yo como Edipro, digamos, representante de Edipro, eh, no puedo dejar contento a todos, porque hay algunos que bajo ciertas condiciones pretenden que la información no se entregue, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que sí es una política de nosotros y siempre van a tener la total certeza es que Edipro es claro con sus reglas. ¿Ya? Edipro es súper, súper cuadrado, es súper, súper claro y tiene cierto procedimiento. Nosotros no le permitimos a nadie tocar la información de un cliente activo, o sea, si el administrador está pagando la plataforma y lo usa como una herramienta para él, y llega una persona que dice, hola, yo soy del comité, no por eso le damos acceso a la plataforma, ahí quien manda es el administrador para todos los efectos, ¿ya? Sin juicio de que cuando se termina la relación con el administrador y el administrador deja la comunidad y deja de usar EIPRO, y después aparece una comunidad a reclamar la información, ahí sí la entregamos, pero previo a cierta acreditación de que son efectivamente miembros del comité, de que, bueno, que son las personas que dicen que son, etcétera, etcétera, etcétera. De repente hay casos controversiales, que llega un comité a pedir los datos cuando todavía el administrador, como no se ha terminado de ir, porque la figura, digamos, de cómo se despide a un administrador siempre ha sido también un poco no tan clara. Para todos esos casos, le diríamos el caso a el equipo de Armis, Juan Pablo, para que ellos nos ayuden a dirimir. Así que Juan Pablo, como para cerrar el tema de la información, no sé si quieres complementar con algo. Sí, varias cosas. Bueno, hola a todos. No alcancé a saludar al principio. Gracias por la invitación, Pro. Un saludo también a Víctor, Francisca. Bueno, primero que todo, y antes de ir al fondo, quería comentar que espero que los administradores que nos están viendo no sientan que el nombre del webinar es como un clickbait o una persecución contra los administradores. Sino que es una forma de evitar los malos administradores, porque en el fondo sabemos que hay buenos administradores, y son la mayoría. Y bueno, en ese contexto creo que lo que han dicho es muy cierto, las plataformas digitales transparentan los procesos. Nosotros hemos visto comunidades, no quiero asustar a nadie, pero hemos visto comunidades en donde hay solo documentación física y ha existido algún problema con alguna administración que no lleva las cosas adecuadamente, eventualmente se van y la comunidad se queda sin nada en el fondo. Entonces creo que la digitalización en ese sentido es fundamental y usar una plataforma como DiPro es muy importante. Tiene mucho que ver con los avances de la ley también, el proyecto de ley de la nueva copropiedad establecería hasta ahora la digitalización, por ejemplo, del libro de actas, que también podría implicar eventualmente transparentar incluso los temas que se están discutiendo en la comunidad o que vayan quedando las actas en el fondo en resguardo de algún sistema electrónico, a diferencia de hoy, que también nosotros nos hemos encontrado con libros que se pierden, con hojas que se pierden y con temas que en el fondo hay un historial que se va perdiendo en el tiempo. Bueno, la digitalización va a permitir eso. Entonces creo que es fundamental entonces digitalizar, es fundamental contar con una plataforma, y claro, surgen algunos temas ahí como el tratamiento de datos personales. En este caso, la comunidad es una persona jurídica y por tanto es un tratamiento de datos de la persona jurídica,
pero que se encuentra regulado, y se encuentra regulado de hecho en la ley 19.628 sobre protección de la vida privada, y la misma ley establece un mecanismo como para recuperar los datos en definitiva, y ese es un procedimiento que EDIPRO ha estado tomando en el fondo, se lo ha tomado en serio en trabajo con Armis, y por eso hay un análisis de por medio, ¿no? No se trata de entregarle la información al que llegue, porque sí, sino que tiene que haber un análisis de por medio, porque en definitiva las plataformas como EDIPRO son un banco de datos, y al ser un banco de datos están sujetos a ciertos procedimientos que están establecidos en la ley sobre protección de la vida privada. Así que creo que, claro, es importante en el fondo trabajar con alguna empresa de software que cumpla con los protocolos establecidos por la ley, y que tenga algún procedimiento como para llevarlo de la mejor manera. Perfecto. José Miguel, me gustaría agregar algo que también creo que es de suma importancia. Este es un mercado muy amplio, es un mercado que da mucho y falta mucho por cubrir. Yo creo que sería interesante alguna vez en la historia, en el tiempo, a lo mejor nosotros ya no vamos a existir, que las plataformas digitales tuviesen un común denominador y pudiesen transferirse de manera legalmente constituida y transparentemente eficiente, de tal manera de que los administradores, los buenos administradores, y esa palabra yo la voy a usar permanentemente, los buenos administradores, y ojalá que sean colegiados, ¿cierto? Puedan acceder a la información cuando son plataformas distintas. Yo creo que si las plataformas logran superar el trauma de la competitividad comercial, yo creo que harían un beneficio a la comunidad administradora de incalculable valor. Y yo creo que eso es importante que ustedes, como EDIPRO y todas las plataformas, algún día, no sé, en un partido de fútbol, se sienten a conversar después, no sé, pero sería interesante poder llegar a una instancia de transferencia de información sin arriesgar la parte privada de cada plataforma, que eso es súper válido, y yo creo que eso va en beneficio de todo un mercado que, como te digo, esto va a ir creciendo, y sobre todo cuando salga publicada, ¿cierto?, el Registro Nacional de Administradores, que ya va a estar bastante acotado, ¿cierto?, y van a haber exigencias. Yo creo que son instancias en que ustedes como plataforma, y en general todas, dejen sus apetitos comerciales, que son válidos, insisto, pero que logren entrar en un ámbito profesional de lo que es un mercado hoy día en crecimiento. Sí, ahí tomo todo el testigo que me deja Víctor. Estoy como EDIPRO súper disponible para eso, porque creo que la interoperabilidad entre plataformas podría ser súper buena para que cada uno utilice la herramienta que le queda mejor, dada su necesidad y manera de trabajar, y no se sienta amarrado porque los datos estén, ¿ya? Nosotros, digamos, el proceso de onboarding de un cliente que se viene a EDIPRO tiene cierto trabajo, no es difícil la verdad, pero existen barreras, porque existen barreras que son que ciertas plataformas no te dejan descargar todo en Excel, entonces por ende después tú tienes que construir ese Excel manualmente para subirlo en EDIPRO, entonces hay trabas, ¿cierto? Entonces estoy de acuerdo contigo, Víctor, que debería haber cierto nivel de interoperabilidad. En ese sentido, yo la verdad no soy muy de fútbol y a lo mejor aquí no le voy a caer bien a todos, pero en una post-pichanga no sería el escenario, pero con una cerveza sí, totalmente disponible. Bueno, con unas 5 ahí pueden llegar a cualquier contrato. Pero mira, claro, el mejor ejemplo lo dieron las empresas de telecomunicaciones, claro, por un mandato de la Subtel, ¿cierto? Les dio la orden de lo que es, ¿cierto?, la portabilidad, ¿cierto? Y eso generó un acto que siguen compitiendo comercialmente sin ningún problema. Entonces yo creo que perfectamente podrían ustedes entrar en una acción de ese tipo. No sé quién va a ser el puente de plata con las plataformas, pero alguien tiene que dar el pie inicial. ¿Algún gremio que nos conozca a todos? Podría ser. Nosotros no estamos, oye, es parte de nuestro legado. Nosotros como administradores, como gremio de administradores colegiados,
es un gran problema y lo hemos tocado muchas veces en las reuniones con los colegiados, porque es una realidad. Nosotros no tendríamos ningún inconveniente en ser el puente de plata y generar, ¿cierto?, las instancias, aunque la labor nuestra es absolutamente gremial, pero si va en beneficio de todo nuestro gremio, bienvenido sea. Yo al menos estoy Claro. dispuesto en la presidencia que yo estoy asumiendo. Perfecto, ahí continuamos, po. No, con- esto está quedando grabado. ¿Consideran a IPRO comprometido a sentarse a esa mesa gestionada con el equipo del CGI para hablar con las plataformas que están disponibles? Me parece bien. Oye, segundo punto, para que avancemos. Y que toca de nuevo a Víctor. Otro punto importante que debería ser considerado por los comités a la hora de seleccionar a un administrador, y por ende que debería ser un punto que los administradores, en el fondo aquí lo que estamos dando son recomendaciones para elegir administradores, pero eso también es implícitamente cosas en las que los administradores deberían estar fijándose para cumplir y que los seleccionen, ¿cierto? El segundo punto es pertenecer a un gremio, pertenecer a algún gremio o asociación similar que ofrece hasta cierto punto cierto nivel de garantías, porque los gremios tienen filtros para seleccionar a sus asociados, para recibir asociados. Además, también tienen protocolos para proceder cuando una persona ha incumplido con ciertas reglas de buena conducta o de ética y las sacan de los gremios. Entonces, en ese sentido, que una persona esté en un gremio te ofrece cierto nivel de garantía. A mí me gustaría escuchar de ti, Víctor, ¿cómo es el proceso de filtrar en el fondo a los candidatos en sumarse al CGI? Bueno, José Miguel, este es un tema para nosotros preponderante. A raíz de los últimos acontecimientos, indudablemente las comunidades han ido, de alguna manera, entendiendo el mensaje que se ha dado a través de la opinión pública, de que ojalá los comités de administración o las comunidades en sí privilegien, ¿cierto?, tener administradores colegiados. Para eso existen varias formas de hacerlo y muy rápidas. Dentro de la página del CGI existe un link donde uno puede solicitar administradores colegiados y por otro lado existe otro link en que tú puedes averiguar si el administrador que tiene es colegiado o no. Porque muchas veces hay administradores inescrupulosos, ocupan nuestro logo u otro logo de alguna otra plataforma, ¿cierto? Aduciendo que pertenecen a esa organización. Y la verdad es que eso no corresponde y nosotros tenemos claramente esa información. Ahora, hay un dicho muy cierto, pastelero tus pasteles. Los gremios, y específicamente el Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria, son los expertos en crear los administradores, filtrarlos, colegiarlos, darles capacitación permanente y sobre todo, y ahí es donde está la diferencia que decía José Miguel, nosotros tenemos una comisión de ética y por ende tenemos un código de ética que es tremendamente exigente, el cual se le hace capacitación a nuestros socios en forma permanente para que realmente a través de ese sistema sea una de las principales diferencias que hay en el mercado. Y eso ha llevado a que nosotros hemos expulsado, no digamos en forma muy alegre, hemos expulsado a socios por cosas mucho menores de las que ocurrió un mes atrás, ¿cierto?, de 25 millones de pesos. Entonces, cuando eso se genera, ese respeto y ese celo en cuanto a lo que es el código de ética, indudablemente que garantiza. Tú bien dijiste al comienzo, José Miguel, que las plataformas no van a garantizar las malas prácticas, pero sí garantiza al menos que esa persona va a tener un control o va a tener unos ojos que la van a estar observando y ante cualquier denuncia, indudablemente que va a ser sometida a esta Comisión de Ética y Disciplina. Indudablemente que es fundamental que las comunidades busquen los mejores mecanismos y obviamente que a través del CGI es el mejor mecanismo en cuanto a tener personas profesionales y que están cumpliendo una serie de requisitos de capacitación y expertise en esta materia. Sí, ahí, claro, que sea del CGI o que no esté en el CGI tampoco, como decíamos, es garantía de que vaya a ser una persona totalmente proba, así como Sí, usar correcto. EditPro tampoco es garantía de lo mismo. De hecho, Correcto, aquí nos correcto. mandaron un caso interesante para comentar.
Pero el punto es que acá, en un proceso de selección de administradores, tienen que tener la mayor cantidad de checks posibles, y el check, digamos, de ser del gremio, como dices tú, Víctor, no es difícil, o sea, hay que llenar el Sí, formulario y ahí se nada gatilla el más. proceso. Aprovecho de comentarle a los administradores, porque vi un par que son clientes de iPro, que quienes sean clientes de iPro pueden acceder al curso de administración de comunidades del CGI con 30.000 pesos de descuento. ¿Ya? Para eso simplemente tienen que contactar al CGI, comentarle que son clientes de iPro, y ellos van a confirmar con nosotros para validarlo. ¿Ya? Y por otro lado, aprovecho de comentarles que quienes sean socios del CGI y no sean clientes de iPro tienen un descuento importante en sus primeras 3 comunidades que sumen a EdiPro, ¿ya? Para que también lo tengan presente. Quiero leer un par de consultas del público, o comentarios del público más bien, que son, que hay varios. Acá, ya, aquí quiero escuchar tu opinión, Fran. Pedro dice, el administrador en nuestra comunidad quiso usar EdiPro, entonces se contrató, pero después de un año renunció y no dejó la clave para conectarse. Si la comunidad está pagando EdiPro, yo creo que él hizo una sinvergüenzura, ya que la plataforma pertenece a la comunidad. ¿Qué opinan ustedes? Yo tengo una opinión súper clara ahí, pero Fran, me gustaría escuchar tu opinión. Como administradora, digo, como la otra parte. Sí, o sea, que él se haya ido y no haya entregado la clave para el ingreso, y además de eso, la plataforma la paga la comunidad. Lógicamente que la información es de la comunidad. En nuestro caso, nosotros ofrecemos nuestros servicios con la plataforma incluida, es decir, nosotros pagamos por la plataforma, pero eso tampoco es una razón para dejar a la comunidad sin el acceso a la información. Lógicamente, creo que en esto, al menos todos los que estamos acá, estamos de acuerdo en eso como premisa para partir la opinión al respecto. Ya de ahí la mala práctica del administrador de haberse ido y haber dejado votado, entre comillas, sin haber entregado el acceso, claro que también es una mala práctica, definitivamente. Totalmente, o sea, no podría estar más de acuerdo. Pedro, no sé si ese problema se solucionó. Si no se solucionó, contacta a postventa@ipro.cl y ellos te van a ayudar a recuperar la información. O sea, ahí lo único necesario va a ser el acta de asamblea donde ustedes, quien figuren como comité reclamando los datos, sean efectivamente comité, y copia de carnet de identidad, y con eso se podría estar... mira, dice, se solucionó gracias a ustedes. Probablemente gracias a estas mismas reglas que tenemos. De nada, Pedro. Otros comentarios. Preguntan, ¿cuántos... A ver, ¿cómo era? Se me perdió. ¿Cuántos gremios o asociaciones hay en Chile? Yo entiendo que 3, o de las que tengo en mente son 3. No sé, Víctor. Bueno, acá Bueno, tenemos a Víctor y también a Juan Pablo. Juan Pablo es abogado, o fue abogado de una de esas asociaciones. Así que, Víctor, un sí, a repaso ver, rápido por el CGI. sí, correcto. Obviamente que el Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria, ¿cierto? Que es la más antigua, ¿cierto? Y que genera administradores colegiados. Tengo entendido que está Agasech y una asociación de administradores o algo por el estilo. Pero Sí. la más conocida son Agasech, no sé, Juan Pablo, ¿esa es la Agasech y la otra? Sí, yo la verdad es que Yo conozco en dos, los, yo conozco dos. en los años que llevamos en copropiedad, que no son tantos, eh, hemos visto dos en Sí, movimiento. sí, dos muy bien. Cuando nosotros hace unos 5 años nos insertamos en el medio, había más gremios o más asociaciones, pero en movimiento al menos durante los últimos tiempos yo he visto que es el colegio y Agassiz. No quiero ningunear a nadie, ¿eh? No, 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 no es correcto, no, no, no es un correcto. ninguneo, sino que es un No. tema de que es lo que yo he visto en la práctica, es eso. Sí, ahora es Sí. importante dejarle claro a Nicolás de que en el caso de nosotros como colegio, quien nos regula es el Ministerio de Economía, ¿cierto? Que regula a todas las asociaciones gremiales. Y eso está estipulado y tenemos que tener un estatuto, ¿cierto? Que están aprobados por el Ministerio de Economía y se tiene que rendir anualmente
los balances y tiene que ser auditado por el Ministerio de Economía, etcétera. O sea, existe un control que es a través del Ministerio de Economía para Nicolás Licalzi. Sí, tienen personalidad jurídica también, Sí, por pregunta supuesto. Nicolás. Sí, Obvio, por supuesto. digamos, fundamental. Y claro, la otra es el Registro Nacional de Administradores, que también es como una asociación un poco más antigua, que tampoco ha tenido mucho movimiento en el último tiempo, no sé cuál es el estado actual, que no se debe confundir con el Registro Nacional de Administradores, que es el que va a salir con la nueva ley, que es, digamos, una, por así decir, entidad o una lista de personas facultadas para administrar comunidades en Chile, que eso es lo que viene con la nueva ley de copropiedad. Y que de hecho no quiero spoiler nada, pero es un webinar que vamos a tener la próxima semana para hablar mucho más en detalle respecto a lo que viene con la nueva ley de copropiedad, que está casi lista hace como 2 años. No, pero ahí te aclaran de que el Registro Nacional de Administradores no tiene actividad. Claro, tal cual. No, no estaba muy activa al menos hace un par de años, creo yo. Salió acá una consulta que dice, o una idea más bien. Excelente idea la de digitalizar la información, imagino que refiriéndose a la portabilidad que mencionaba Víctor. Y dice, José Miguel, ustedes tienen acceso a los egresos e ingresos, como por ejemplo, cuando existan meses con saldos de 180 millones, que Edipro gatille alertas respecto a actividad anómala dentro de las plataformas. Podría ser, pero también hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que ser responsables, y yo creo que uno de los temas que hubo en estos fraudes que conocimos hace un par de semanas era porque una plataforma específica no fue muy responsable en sus acciones. Y respecto a esto también hay que ser responsable, porque cuando uno dice hay actividad anómala en tu plataforma y se lo dice a un comité, ese comité no va a entender que hay o de buena primera tal vez, no va a entender que hay una actividad anómala. Va a entender que le están robando y va a ir con un palo a arreglar las cosas con el administrador. Y ahí podemos generar un problema más grande que no sé, que se registraron varias facturas de golpe por algún motivo, digamos. De hecho, también creo que es un mantra, que de hecho viene en el siguiente punto, que es que es súper importante que exista relación y conversación constante entre comités y administradores o comités y postulantes de administración, y cuando se topen con que alguien, por ejemplo, no usa una plataforma con Edipro, no lo descarten, sino que le pregunten por qué, o cuando no esté en el gremio, le pregunten por qué también no está asociado al CGI, no sé. Y lo mismo cuando se topan con alza grande en los gastos comunes. Se puede hacer, Horacio, ese es el punto, pero hay que hacerlo bien, hay que hacerlo bien, no hay que llegar y gatillar alarmas porque sí, porque podemos generar un problema mucho más grande. Tercer punto, son los antecedentes en tribunales. Hay, José Miguel, ¿sí? quería comentar una cosita antes del tercer punto. Pero de todas maneras, el tercer punto te lo dejo a ti, pero lo explicas tú. Dale, dale. Sigo, dale. Bueno, solo quería, como del punto anterior, hacer presente que en nuestra experiencia, del 100% de los casos que nos llegan con comunidades diciendo que su administración les ha robado o ha habido una estafa, etc., los casos que son realmente algún tipo de delito deben ser un 1%, 2%, quizás menos. Es un porcentaje muy, muy bajo. Lo que muchas veces pasa es que hay errores, por ejemplo, o hay un problema de información. Creo que muchas veces los administradores pueden actuar sin mala fe, por desconocimiento, por ejemplo, y creo que estar en un gremio hace que se vaya nutriendo de este mundo de la copropiedad, de la información que fluye a través de las asociaciones gremiales y de la educación que se puede ir generando en ellas. Y eso evita que en el fondo vayan existiendo estos errores que dan lugar como a la duda de las comunidades. Ahora, también hay que tener muy presente que las comunidades también a veces generan como conflictos porque sí, son administradores que no han dado ningún pie como para que existan irregularidades, y a nosotros nos llegan igual casos de están robando,
el gasto común está muy alto porque el administrador se compró un auto nuevo, etcétera, y que finalmente no tiene ningún fundamento. Así que es algo que creo que hay que tenerlo presente y bueno, concluyendo el punto anterior, creo que las asociaciones gremiales sí sirven como para que se eviten también los problemas. Y es algo que va a hacer también el registro de administradores, que se va a poner mucho más estricto con los errores. O sea, no solo se va a requerir cometer un delito, sino que en la medida que el administrador genera problemas, genera errores en las comunidades, eso va a implicar que eventualmente no pueda administrar si suma una cierta cantidad de errores. Entonces, es momento de que los administradores, bueno, vayan haciendo los cursos de administración, se vayan uniendo a este mundo, participen en los gremios y se nutran de toda la información como para que a futuro no tengan problemas y sean mejor vistos como por las comunidades. Eso, José Miguel, no sé si... José Miguel, yo quiero agregar algo de lo que está diciendo Juan Pablo, que también es importante. Tú dijiste de que las plataformas, no hay que echarle la culpa a las plataformas no son las responsables de esto, es quien opera las plataformas, hay que decirlo derechamente. Y también tienen responsabilidad los comités de administración. Si el comité de administración se dedica a pillar paloma y no se preocupa de lo que está haciendo el administrador, por muy símil a un gerente general que sea, pero tiene que estar atento a la jugada. O sea, yo creo que la responsabilidad, esta es la única ley en donde una sola persona tiene toda la responsabilidad, que es el administrador. ¿Y qué pasa con los comités de administrador, de administración, si también están señalados dentro de la ley con sus propias responsabilidades? Entonces, yo creo que cuando se dan cuenta que tienen 180 millones de giros o de gastos, es porque no se han preocupado de su bolsillo, derechamente hablando. Entonces, yo creo que hay que ser súper claro al respecto. O sea, aquí hay una situación que es compartida. Y yo saco a las plataformas de eso. Las saco. No son responsables. Las plataformas de IPRO entregan los mejores sistemas de administración, pero no son responsables si la persona la mal utiliza. Por mucho que tenga todas las señales de alertas perfectamente, tú sabes que hay personas que son muy hábiles en los ámbitos computacionales, perfectamente pueden alterarla. Pero aquí hay responsabilidades compartidas y eso hay que dejarlo súper claro del minuto 1. Administrador y comité de administración. Punto. Claro, estoy totalmente de acuerdo, pero también hay que reconocer que una plataforma puede meterse, está metida, lo queramos o no, en esa relación, y también puede generar un problema grande gatillando alertas cuando no tenía que hacerlo, digamos. Si yo digo como plataforma que el administrador está haciendo algo raro, y te lo digo a ti como comité, hasta cierto punto tú como comité puedes malinterpretar esa información. Estoy de acuerdo contigo, Víctor, en que el comité es el que tiene que estar encima. O sea, es su rol. Tú dijiste de control. Totalmente de acuerdo. De hecho, si tienes 180 millones en giros, que no tienes idea de por qué son, probablemente son porque le diste permiso al administrador para que firmara, y no tienes que hacer eso, de hecho. Ahí tú lo acabas de decir. Ojalá que nunca los administradores firmen cheques. Nunca. La plata no son de nosotros, son de la comunidad. Nosotros administramos los recursos. Hacemos gestión. Pero ojalá que nunca... Fíjate que ese es nuestro lema principal cuando yo hago clases de administración en el colegio, es que ojalá los administradores no firmen cheques, salvo que en el reglamento de copropiedad sí lo establezca, ¿cierto? Que hay muchos reglamentos que sí lo establecen como primera firma y segunda firma la de un miembro del comité, pero ojalá que nunca. ¿Y qué pasa con las garantías? ¿Por qué los administradores o los comités de administración no contratan una boleta de garantía a favor de las comunidades? Eso fue un proyecto que nosotros desarrollamos como colegio y que todavía duerme en el Congreso, ¿cierto? Pero son cosas que se pueden ir perfeccionando en el tiempo. Totalmente. Oye, para que avancemos, el tercer punto en el proceso de contratación de un administrador. ¿Alguien tiene ruido? ¿Puede ser? No sé qué tenía ruido, pero qué bueno que se murió. Tu segunda pantalla. Era el otro José Miguel. Ya, perfecto. Bueno, el otro punto en el proceso de contratación de un comité de un administrador, perdón, es verificar sus antecedentes en tribunales, verificar sus causas en procesos civiles, penales y certificado de antecedentes. Juan Pablo, cuéntanos rapidito cómo se hace eso y cómo se puede quedar tranquila una comunidad de que no hay
no hay problemas legales. Bueno, existen algunos mecanismos como para verificar los antecedentes de los administradores. Uno de ellos tiene que ver con la consulta de causas que existan en el Poder Judicial. Pueden ingresar directamente a www.poderjudicial.cl o pjud.cl y hay una sección para ciudadanos en el fondo y pueden hacer consulta de causa. Y se puede consultar a través del nombre completo. Si no recuerdo mal, el root no es posible consultarlo de manera directa, pero es posible en el fondo hacer consultas con el nombre de la persona o de la empresa y verificar si es que existen causas pendientes. Hay que tener muy presente que una causa vigente en discusión no es una condena, no es una sentencia, sino que es una causa en discusión. Creo que es importante tener en consideración las causas que están con sentencia, porque son las que dan cuenta de la existencia de alguna irregularidad. Eh, por ejemplo, puede haber una sentencia civil de indemnización de perjuicio por haber generado algún daño a la comunidad. Eso es algo que no constaría en el certificado de antecedentes, y creo que sería bueno revisarlo en el Poder Judicial. Pero si es que hay una causa vigente, por ejemplo, también de indemnización de perjuicios que está en discusión, podría ser perfectamente una causa que termine en nada, que fue un error, y hay muchos abogados sin escrúpulos que en el fondo reciben cualquier causa y presentan una demanda como por ganarse unas lucas, pero que no verifican que efectivamente exista un delito de por medio o que exista un daño de por medio, y eso al final le hace daño a la imagen del administrador y eventualmente es una causa que no termina en nada. Entonces, tenemos esta herramienta que es la verificación de los antecedentes de las causas judiciales en el Poder Judicial. Pueden revisar las causas civiles y las causas penales. Es un poco lento, lamentablemente, porque el Poder Judicial tiene un sistema de consulta por tribunal. Entonces tienen que revisar tribunal por tribunal. Ahora, si están contratando a un administrador, no se van a demorar más de, no sé, 10 minutos, pero no es lo más rápido del mundo. Y la otra opción es, o la otra alternativa que suma también es el certificado de antecedentes. En ese caso es algo que no puede sacar cualquier persona, sino que lo tiene que sacar directamente aquel que, en el fondo, la persona misma. Así que el certificado de antecedentes tendría que requerirse directamente al administrador. Y bueno, puede dar cuenta de la existencia de algún delito, principalmente, espero, que se trate de algún delito económico, porque también, no sé, podría ser otro delito como que pudiste atropellar a alguien, por ejemplo, y eso no necesariamente implica que vayas a ser un mal administrador. Entonces, creo que hay que ser criterioso también en lo que se observa de esta información, pero es una herramienta que nos puede servir eventualmente como para verificar las características o cómo ha trabajado esta persona en el tiempo. Ahora también, por ejemplo, claro, puede que si exista una causa vigente civil en discusión, no implique que esta persona genera problemas, porque podría ser un error del comité y un abogado sin escrúpulos, pero si tienes 2 o 3 o 4 causas civiles, ya estamos hablando de que hay hay algo que se repite y que podría generarnos cierta duda. Así que hay que ser criteriosos en el análisis. Sí, también hay que tener presente, en todo caso, que, al tiro, Víctor, que muchas veces las comunidades se ven enfrentadas en la dura decisión de perseguir a un administrador que hizo mal ciertas cosas y que fue tal vez deshonesto, etc. O pagarle efectivamente a un abogado que haga eso, porque eso tampoco es barato. Entonces muchas veces se termina no procediendo y se terminan quedando en nada cuando pueden ocurrir ese tipo de cosas. Por eso también está el cuarto punto, que es no buscar solamente que por los causas legales se hayan tomado acciones, sino que también buscar el paso previo, que es ver si está funado, ¿ya? Hay que considerar, eso sí, y hay que ser súper responsable con esto, que decir algo mal de alguien en internet es gratis, ¿ya? No hay total facilidad de que un copropietario enojado diga que su administrador es ladrón y no sea el caso, ¿ya? Así que
siempre, siempre, siempre busquen antecedentes más allá de lo legal realmente, pero cuando se encuentren con algo, pregúntenle. Tan simple como eso. Díganle a ese postulante, en el fondo de una administración, por qué hay tal persona diciendo algo, y probablemente va a tener un motivo razonable, y probablemente no va a ser más que algo entendible, algo propio, digamos, de administrar una comunidad con más de 200 personas. A más de alguna le va a caer particularmente mal y más de alguna va a tener una interpretación errónea respecto a las responsabilidades de un administrador y cómo funcionan los gastos comunes. Entonces, existe la posibilidad de que se hable mal de un administrador sin mayor motivo. Víctor. Sí, hay un punto que Juan Pablo no tocó y que es el que más ocurre. Lamentablemente no existe una dinámica permanente cuando uno deja una comunidad y tiene la condición de representante legal, de que el nuevo administrador o la nueva administración lo cambie en su condición de representante legal. Y muchas veces ese cargo permanece en el tiempo y en el espacio, y ocurre que de repente otro administrador realiza una mala práctica, por ejemplo, apropiación indebida de fondos previsionales, y le va a llegar la demanda en calidad de imputado al representante legal que aparece tipificado en la AFP o en la asociación de AFP o en impuestos internos, y no tiene arte ni parte, y va a estar sometido a un juicio, va a estar sometido a un proceso, y justo en ese instante viene una comunidad y pide los antecedentes legales de ese administrador y se da cuenta que está en un proceso por apropiación indebida de fondos provisionales. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado. Y muy bien lo que tú estabas diciendo, José Miguel y Juan Pablo, en cuanto al criterio de que se debe manejar este tema. Porque es una práctica habitual. Hoy día, Francisca, yo creo que también lo tiene que haber vivido más de alguna vez, en donde toma una comunidad o deja una comunidad y pasa el tiempo y no cambian el representante legal. Entonces, esas son situaciones que ocurren hoy día en forma permanente. Perfecto. Fran, te quiero consultar a ti, quiero tu opinión, digamos, respecto a este último punto, al de los antecedentes en Internet, etcétera, porque una de las cosas que yo encuentro súper geniales de Selcoa, de hecho, es que tienen una muy buena presencia en redes sociales. A mí siempre los veo ahí dando like a todo lo de iPro. Y bueno, la web es bonita, etcétera. Entonces creo que eso habla bien de que ustedes están atentos a este tipo de cosas. Entonces, Fran, te cedo la palabra. Sí, José Miguel, ha pasado también malas experiencias, como comentabas recién, en donde muchas veces hemos dejado comunidades y grupos de propietarios, no sé, estoy hablando de 5 propietarios, qué sé yo, se han dedicado a ir, ¿cierto?, a las redes sociales a escribir cosas y malas opiniones y cosas de ese tipo. La verdad es que por suerte, no lo sé, no, esas malas opiniones no nos han afectado en la gestión que nosotros hemos desarrollado. Siempre las comunidades llegan por referencia de otros clientes, de residentes que habitan en otro condominio, que conversan, qué sé yo, y la verdad es que no han sido como un impacto negativo en ese aspecto. Y claro, siempre estamos como bien preocupados de que la página esté como bien actualizada, subiendo información actualizada de todo lo que está ocurriendo en lo que tiene que ver con la administración, artículos interesantes, ¿cierto?, para residentes, comités, etcétera. Y en redes sociales igual, esa es la idea, como también dar una buena apreciación o primera impresión, como se dice, para que eso también hable como bien en el fondo de la gestión que nosotros hacemos. Creo que ayuda dentro de todo esto a que las cosas funcionen y el marketing en el fondo que nos ayuda a todos a la venta. Perfecto. Respecto a lo último que comentaba Víctor, también quiero aprovechar de mencionar que eso de que al administrador saliente lo saquen de todas las cosas de las que tiene que hacerse cargo, está mencionado
con harto hincapié, eso y todas las cosas en las que tiene que fijarse un administrador al momento de entregar a una comunidad y por ende otro administrador de recibir una comunidad, en un webinar que hicimos, de hecho, contigo, Víctor, en el pasado, y que está disponible en nuestra web, que es www.ibro.cl/, si no me equivoco, contenido. Ahí lo envió el equipo de Ibro. Ahí van a poder encontrar ese webinar y muchos más webinars, algunos con Francisca, algunos con Miguel, socio de Francisca, y otros con Juan Pablo, sin duda. Francisca, solamente para cerrar, ¿quién administra el Instagram de Cercoa? Que le da tanto like a Dick. Tú, Miguel. Miguel. ¿A quién le da? A No, Miguel, perfecto. Miguel, fans de Ibro. Ah, perfecto. Miguel, muchas gracias por todo eso, por todos esos likes. También tenemos un webinar por ahí con Miguel, de hecho. Quinto punto, las referencias. Francisca, esta pregunta es para ti. En la propuesta que Selcoa le entrega a las comunidades cuando se las piden, ¿cuántas veces te piden referencia y cuántas referencias están en esa misma propuesta? ¿Y a quiénes pone ahí? ¿Por qué es importante esto y por qué deberían estar fijándose los comités siempre en este punto? Sí, nosotros en el general, en nuestra propuesta de administración, no añadimos referencias por un tema protocolar en el fondo, ¿no? O de procedimiento. En el general las comunidades sí piden referencias, piden contactos de comités actuales que administramos y esos datos se envían. Ahí enviamos por lo general miembros de comité de comunidades actuales. em, Siempre han habido buenas opiniones, por suerte, habla bien de la gestión, de la pega que se hace. Y eso, creo que en el general las referencias han servido bastante para que las comunidades en el fondo se decidan a contratar los servicios que nosotros ofrecemos, que es bastante integral, entonces creo que funcionan mucho. Desde inmobiliaria, bueno, las inmobiliarias son un poco más quisquillosas con esos temas y ellos sí o sí siempre van a pedir referencias de comunidades que administremos, son muy copuchentos con lo que está pasando en la realidad de la administración, así que ellos siempre por lo general están pidiendo referencias y se contactan y preguntan y cómo funcionan las cosas y detalles de repente que uno no considera porque mucho se hace como en forma casi automática, pero sí cuando lo preguntan uno le hace el clic de cosas que uno está haciendo en el fondo bien y que ellos lo ven, lo notan. Perfecto, perfecto. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que mencionas y creo que el punto de pedir referencia al administrador, de todos los que hablamos, que varios son bien básicos, el pedirle referencia es como el más básico de todos. O sea, comité que no está haciendo la pega de pedirle referencia al administrador cuando les presenta su propuesta y que por supuesto no está haciendo la pega de ni siquiera llamar a esos datos o al menos whatsappearlo, está siendo muy, muy irresponsable a la hora de contratar a un administrador y de evaluar. El sexto punto, que junto con Juan Pablo consideramos que es algo en lo que deberían estar fijándose los comités a la hora de contratar un administrador, es que exista o sea, que haya dado, que haya rendido y aprobado un curso de administración o estudios que puedan considerarse razonablemente vinculados a el rubro. El rubro de la administración lo que tiene, y una de sus principales dificultades, es que tiene un poquito de todo. Entonces, quien llegue diciendo, no, yo soy contador, así que estamos, probablemente va a ser bueno para la parte numérica, pero no va a tener idea cuando un proveedor le diga que tiene que cambiar cierto perno a la válvula y le van a meter el tremendo perno en la válvula que no tenía que ser, ¿ya? Víctor, tú como quien dictaba cursos, de hecho, y no sé si todavía lo estáis dictando en el CGI, ¿sí? No, lo que pasa es que estamos en sistema online hoy día. Pero, Presencial, pero los cursos, presencial no. pero el curso lo armaste tú de todas maneras, parte del Son curso. varios instructores y se hizo un resumido de todo, pero presencial es distinto hacerlo online, así que yo me quedo todavía con la parte presencial, me encanta. Oye, sí, bueno, ahí lo que tú estás preguntando, José Miguel, es importantísimo.
Bueno, de hecho en la nueva ley y precisamente en el registro de administradores viene ese requisito fundamental, que tienen que estar acreditados en su capacitación como administradores y a través de alguna organización legalmente constituida, ¿cierto? Una OTEC o algún instituto superior de capacitación. Indudablemente que nosotros como colegio tenemos esa facultad, tenemos cursos de administración que hoy día lo estamos llevando a 160 horas, ¿cierto? Que es lo que está estipulado, lo que le estamos proponiendo a la Comisión de Vivienda, que tengan esa durabilidad los cursos, para que realmente sea más que un cursito, sea realmente una capacitación, un curso de alto nivel. Y tal como decías tú, si la persona no tiene los conocimientos, las habilidades y las capacitaciones permanentes, no solamente en la nueva ley, sino que en toda la dinámica que se genera en nuestra actividad, que va desde ser conciliadores de una pareja de matrimonio hasta, ¿cierto?, ver cómo se reventó una caldera. O sea, es totalmente amplia nuestra gestión. Indudablemente que ese administrador, si no tiene esas capacidades, si no tiene esas capacitaciones, más que capacidades, indudablemente que no va a poder realizar una gestión óptima que se merece esa comunidad. Por lo tanto, yo insto realmente a todos los administradores y colegiados que su sistema de capacitación debe ser permanente. Esto no es terminó el curso y me largo. No, esto va variando mes a mes, año a año, hay cosas nuevas, distintas. Sobre todo en el ámbito laboral, que ese es el déficit de la gran mayoría de los administradores, el ámbito laboral. Y eso está modificándose permanentemente. Así que yo insto a los administradores que se capacitan para que se sientan realmente profesionales en esta actividad. De otra cosa no funciona. Perfecto. Y bueno, les recordamos que a los que no tengan el curso, sean clientes de iPro, pueden acceder a 30.000 pesos de descuento en el curso del CGI. Pueden contactarlo directamente en cgi.cl y ahí el CGI se va a encargar de validar eso. Víctor, tú tienes que irte ahora o en Sí, unos minutos. sí, en un par de minutos yo quisiera aprovechar la oportunidad, José Miguel, de despedirme de Francisca, que fue un placer estar compartiendo con ella este webinar, con Juan Pablo, que ya lo hemos hecho más de alguna ocasión. Y bueno, y contigo, José Miguel, agradeciéndote a nombre del colegio este nuevo webinar, y que no va a ser ni el primero, ni el último, ni el segundo, sino que yo creo que esta es una alianza de por vida y que va a ser en beneficio de ambas organizaciones. Les deseo el máximo de suerte en este webinar. Un abrazo grande a todos los escucha o televidentes o como queramos llamarle, que están presentes en la sala, ¿cierto? Falta la palabra, ¿cierto? También me ¿Ah? pasa. También me pasa que no sé cuál es la palabra adecuada. Exacto, ¿cierto? Porque es una cuestión muy extraña, ¿cierto? Pero sí, a ver, ¿cómo le podríamos decir? Amigos, digámosle amigos, a todos los Amigos, amigos sí, que me parece. A todos los amigos que están Amiguitos. en este web. ¿A cosa? ¿Qué cosa, Juan Pablo? Amiguitos. 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 Sí. Sí, Digámosle no, nietitos mejor, no. Ay, no. okay. Mira, amigos, colegas, de todo un poco, ¿cierto? ¿Qué están hablando de promoción de última hora? ¿Viste? Mira, el CGI Sí, te está mandando por una última información. hora, CGI nos informa, a ver, sí, me confirman que promoción de última hora, todos los administradores que se inscriban este mes de julio obtendrán un descuento de 50.000 pesos, pero solo los primeros 10 administradores que lleguen antes del 30 de julio. No es para rendir el curso, evidentemente, dentro de julio, pero es para No, claro. inscribir. Sí, eso te demuestra que estamos activos entre ambas organizaciones. Sí, Chiquillos, un así abrazo de dinámico fuerte, esto. que tengan un excelente fin de semana y bueno, nos estamos viendo en el próximo. Un gusto, Sí, Víctor. Víctor. Juan Quedas Pablo, Francisca, José Miguel. invitadísimo a los próximos. Este es el primero de una serie de 3 webinars enfocados en que los malos administradores no estafen a comunidades. Este era el primero, que era cómo seleccionar en el fondo al administrador. Pero después viene lo que mencionabas tú, cómo un comité controla efectivamente el trabajo de un administrador, cómo se debe supervisar, controlar, dar feedback también puede ser, y también cuáles son, que es el tercero, cuáles son las acciones que se pueden tomar cuando ya hubo un fraude.
Entonces, correcto. sin duda, lo vamos a estar conversando contigo, Víctor, y con el CGI. Muchas gracias por participar. Oye, gracias por todo y hay que seguir con una lucha que es limpiar nuestra profesión. Tenemos que seguir en eso en forma incansable. Chiquillos, felicidades y nos estamos viendo. Listo, Chao. nos vemos, Víctor. Chao, chao, nos Chao, vemos. Víctor. Chao, Francis. Para continuar, y que se vincula un poco con el punto anterior, otra cosa en la que debería estar fijándose un comité a la hora de contratar a un administrador es la existencia de un equipo de trabajo, exactamente por lo que comentábamos recién. Un administrador probablemente va a ser experto en la parte contable o tal vez va a ser experto en la parte operativa, pero cumplir con todas las necesidades que tiene administrar efectivamente una comunidad es difícil. Entonces, evaluar la existencia de un equipo de trabajo o de socios con los que ese administrador esté trabajando, sin duda es una parte súper importante. Francisca, me gustaría escuchar cómo lo hacen ustedes cuando los comités, cuando están postulando o están presentando propuestas, les preguntan por su equipo, porque tú trabajas, bueno, en Selcoa son varios, yo conozco al menos dos. Cuéntame. Sí, yo creo que es clave el equipo de trabajo en esto. La administración cada vez se complejiza un poco más y creo que trabajar en esto solo es súper difícil, muy, muy complejo. Nosotros en lo particular tenemos un equipo de trabajo importante que nos asesora en temas en los que, como tú bien decías, no somos expertos en muchas cosas. Todos en este camino vamos aprendiendo siempre un poco más cada día, entonces siempre hay que contar con un respaldo detrás que nos puede ayudar al que podamos recurrir para cualquier ámbito, jurídico, contable, laboral, como decía Víctor hace un rato, que también es un tema lo de laboralmente hablando en las comunidades, complejo también manejar todo, es muy difícil. Nosotros trabajamos con analistas de cuenta, tenemos asesoría en todos los aspectos, temas técnicos, como bien decía, y facilita mucho el trabajo. Se hace mucho más llevadero esto. Hasta nuestras analistas están certificadas por EDIPRO, aprovecho de contarlo. Creemos que el trabajo, ¿cierto? Cada parte de que conformamos nosotros como Selcoa, como empresa de administración, creemos que tiene que estar alineados, todos para el mismo lado, así que en este punto el equipo de trabajo es muy, muy clave. A nosotros nos sirve bastante la venta cuando ofrecemos nuestros servicios a los condominios, el equipo de trabajo que hay detrás y el respaldo que ofrecemos en ese aspecto, que sin duda es un diferenciador al minuto de decidir los comités, creo yo. Totalmente de acuerdo, que ningún comité que nos esté viendo, eso sí, crea que Selcoa llega con todo su equipo a una reunión a esta primera reunión de propuestas. Llegamos en un bus. Claro, llega el bus Selcoa, exactamente, llega la van con todos los analistas, no es el caso. Pero imagino que, claro, como parte de la propuesta, se muestra, trabajamos con estas personas que tienen este perfil, que están certificadas en el uso de ePro, etcétera, ¿cierto? Sí, Eh, eso, el informar que también estamos certificados por una plataforma de gestión, también es el speech ahí de venta, así que, insisto, en este punto creo yo que es súper clave eh, la confianza en el trabajo que el comité deposita en nosotros. Totalmente. Y el otro punto vinculado a esto, y que también es como parte de todas las muchas cosas que debe saber un administrador, y que se vincula a algo que decía Víctor, que es la parte laboral, es, claro, no necesariamente tengan un abogado, pero que sí tengan apoyo jurídico. Entonces ahí, Juan Pablo, tú eres el apoyo jurídico de muchas comunidades, digamos, el servicio es uno de los servicios que tiene Armis. Así que, no sé, cuéntanos cómo ha sido la experiencia, por ejemplo, un administrador que tiene Armis
llega a una comunidad y presenta la propuesta y dice, nosotros trabajamos con Hermes, etcétera, o tal vez se lo cuestiona el comité, no sé. Sí, bueno, creo que yo siempre doy el ejemplo del abogado laboral. Eh, yo como abogado especialista en copropiedad no tengo nociones de derecho laboral, pero no soy especialista en laboral. Y por eso en Armis tenemos en el fondo un abogado especialista en derecho laboral. Eh, y pasa lo mismo con los administradores. El administrador puede tener un manejo de copropiedad, un manejo laboral, un manejo de temas técnicos, contables, pero es importante tener el respaldo del especialista. Y si en el fondo un abogado no puede ser capaz de abarcar todas las áreas, tampoco un administrador puede ser capaz de conocer en profundidad cada una de las normativas con cada uno de los cambios que se van presentando constantemente, porque al final la norma, la ley, sobre todo en los últimos tiempos, fluye mucho, se mueve mucho, a diferencia de antes, que era todo mucho más estático, y eso hace que tengas que tener un equipo o un respaldo jurídico que esté atento en el fondo a lo que está pasando, sobre todo en tiempos de pandemia, que ha sido un caos. En el fondo, cada semana es una asesoría distinta porque va cambiando la misma ley, en el fondo, va cambiando la normativa. Entonces, bueno, creo que es importante contar con un respaldo jurídico. Es verdad que las comunidades, cuando tú vas con el logo, cuando presentas que cuentas con asesoría legal, tienden a tomarlo en consideración como un aspecto importante, porque en el fondo el respaldo jurídico da cuenta de que vas a cometer menos errores. Y bueno, también los mismos administradores, en la medida en que van trabajando con un respaldo jurídico, van mejorando sus propios procesos. O sea, los modelos que van haciendo los abogados, de las actas, etcétera, las pueden ir tomando los administradores y pueden ir trabajando con ellas en el futuro, y el abogado se convierte más en un apoyo de temas complejos en el fondo, que yo creo que igual sigue siendo necesario. Nosotros trabajamos con administradores desde hace años, por ejemplo, no sé si puedo hacer spam con GTI, trabajamos desde casi el inicio, y, y pese a que ellos han ido incorporando en los protocolos como todos los elementos y todo el conocimiento que nosotros les entregamos, sigue existiendo un respaldo en la complejidad, en los casos más difíciles. Así que eso, creo que es necesario contar con un apoyo de especialistas. Sí, totalmente de acuerdo, y aprovechamos de enviarle un saludo a Andrés Fontá, el especialista laboral de Armis, que estuvo con nosotros en el webinar pasado, que fue sobre el seguro COVID. Todos los que todavía tengan aún dudas sobre cómo funciona el seguro de vida COVID, obligatorio, vayan a la biblioteca de contenido de IPRO y vean ese webinar. Lo hicimos junto a Consorcio, la aseguradora que hoy día es aliada nuestra en varias cosas, estamos cooperando con ellos en varias cosas, y hablamos largo y tendido sobre ese y los otros seguros que hay, así que véanlo. Y viene en camino, aprovecho de comentar, un tema súper interesante para los administradores que están buscando, o comités también, comunidades que estén buscando cierto respaldo legal, pero les voy a dejar ahí ese pequeño spoiler. Francisca, aprovecho de mencionar, Francisca mencionaba las certificaciones de IPRO. Celcoa son administradores certificados en el uso de IPRO y también se vincula con todo lo que hemos estado hablando hasta ahora. El programa de administradores partners de IPRO es una instancia donde administradores que saben usar IPRO demuestran que saben usar IPRO a través de un test online, digamos, que es sobre el uso de la plataforma y que nos permite a nosotros, como EIPRO, decir, esta persona sabe usar EIPRO, o esta empresa, ¿ya? Eso es importante para nosotros porque a nosotros las comunidades nos piden administradores, nosotros recomendamos administradores, y lo quiero vincular con lo que hablábamos hace un rato sobre las responsabilidades de las plataformas, etc. En el caso de EIPRO, nosotros no recomendamos nada distinto a un administrador que sabe usar EIPRO. No recomendamos a los mejores administradores, ni a administradores profesionales, ni ningún otro mensaje grandilocuente de ese estilo, porque no es nuestro trabajo, no sabemos cómo evaluarlo, no tenemos cómo evaluarlo, no lo evaluamos, no ganamos por eso, etc. Nosotros decimos, ellos saben utilizar EIPRO.
Y las ventajas son, para los administradores, esas, que los recomendamos a comunidades que nos piden datos, los promovemos activamente en nuestra web, los invitamos a webinars tan interesantes y divertidos como este, un jueves en la noche de un fin de semana largo, mal ahí el tema del timing, pero de que el webinar está bueno, está bueno. Así que es una instancia súper interesante para los administradores que estén en etapa, digamos, de seguir creciendo, seguir consolidando y que quieran entregar este valor agregado que está en el fondo hasta cierto punto garantía a las comunidades de que no son los mejores administradores del mundo tal vez, porque eso es difícil decirlo, pero que cumplen al menos a cabalidad uno de los 9 puntos que estamos acá mencionando, que es el de uso de plataformas de gestión transparente. Punto 8. Este es ridículamente simple, ¿ya? Pero que también, dado el contexto, dado, digamos, el apocalipsis, no necesariamente se esté llevando a cabo hoy día, que es siempre tener una reunión, ¿ya? Antiguamente, antes del COVID, siempre se seleccionaban administradores después de una reunión, probablemente un viernes en la noche o un sábado en la mañana, donde se citaban a los 3 o 4 administradores que pasaban los primeros filtros y cada administrador tenía que estar ahí esperando a que terminara el administrador siguiente y se cruzaban las miradas con cierto odio cuando veían al otro administrador postulante a la comunidad. Pero eso no necesariamente se está haciendo hoy día. Independiente del formato en cómo se haga, siempre tiene que haber una reunión y siempre tiene que estar enfocada, o al menos tiene que cumplir la parte de, evidentemente, conocer a la persona, ver quién está atrás de ese PDF, ese correo de propuesta que le llegó al comité, pero también tiene que estar enfocada, queremos nosotros con el equipo de Hermes, en ver si el administrador sabe de lo que dice que sabe, que es administrar comunidades, ¿cierto? La idea no es hacer como preguntas trampa ni nada por el estilo, sino que contrastar eso con los conocimientos que pueda tener el comité, ¿ya? Un ejemplo súper claro. Preguntas respecto a código del trabajo, lo que mencionábamos recién. Que el comité mencione un problema que hayan tenido en el pasado y que le pregunten a ese administrador qué es lo que ocurre acá y cómo se soluciona. Simplemente para ver si ese administrador sabe del tema. No es para nada más que, no es para que les solucione el problema, evidentemente, no es para que los guíe porque todavía no lo han contratado, no es para eso, sino que es para saber, esta persona sabría cómo lidiar con este problema que nosotros tuvimos hace 3 meses y que nuestro administrador anterior tal vez no supo lidiar y por eso lo están cambiando. Es una instancia que las comunidades no muchas veces hacen, pero que al menos a nivel de entrevistas laborales sí se hacen. En una entrevista laboral, cuando están contratando a una persona, es normal que la persona, digamos, su potencial, el reclutador, por así decirlo, haga preguntas cuya respuesta sabe para saber cómo aborda esta persona esa situación. Acá lo mismo. Esto es clave porque lamentablemente en el loco mundo de la administración hay demasiados mitos, hay demasiadas cosas que se creen que se hacen de cierta manera. Y bueno, por eso existe Armis, digamos, porque muchas personas creen que son más abogados que los abogados. Y para ver cuál es el nivel si tiene alguna interpretación errónea o extraña, es importante esta instancia. Juan Pablo, te cedo la palabra por si quieres complementar algo sobre esto. No mucho. Yo creo que está súper claro. La instancia de reunión es importante. Creo que el ejemplo que das tú de hacer consultas y preguntar temas específicos de conocimiento es fundamental. La verdad es que no tengo mucho más que agregar de lo que tú dices. Creo que está perfecto. Hay mucho conocimiento erróneo y tiene que ver con cómo se manejan las asambleas, por ejemplo, la típica confusión de si es asamblea ordinaria o extraordinaria, temas laborales básicos. No estamos diciendo que se haga una consulta compleja, laboral, porque claro, este administrador probablemente tiene sus propios asesores que lo van a apoyar en el proceso, pero sí tiene que haber al menos una consulta básica que te permita ver si es que este administrador tiene los elementos necesarios y básicos como poder enfrentar los problemas clásicos de la comunidad.
Claro. Fran, en una reunión de propuesta, eh, ¿cuál es el carácter que tiene? Yo tengo la impresión de que muchas veces los comités se enfocan más que para evaluar técnicamente los conocimientos de un administrador, se enfocan simplemente en ver qué tan bonito les presenta. ¿Será así? A veces, la verdad es que hay comités bien estructurados o bien empoderados en su labor. Y por lo general se da mucho esto de los casos prácticos, que en el pasado ocurrió tal y tal situación, cómo se hubiese abordado por nuestro lado. También es muy recurrente que nos llaman mucho personas de comunidades que no administramos y nos hacen preguntas como, bueno, a mí no me pasa tanto, más a Miguel, que está su teléfono en la página web, por eso lo contactan más a él. Pero muchas preguntas del tipo, oye, ¿sabes que mi administrador, no sé, nos está cobrando esto en el gasto común? ¿Está bien? ¿Está mal? Como mucho de dudas al respecto de la gestión de sus administradores. Y bueno, Miguel, que tiene mucho conocimiento, o sea, se ha estudiado la ley mucho, y está en constante estudio y adquisición de conocimiento en esto y les da harta asesoría a la gente y nos pasa mucho que después cuando hacen el cambio del administrador, nos contactan a nosotros. Como que eso da la sensación de que, oye, mira, ellos me respondieron como bien, me aclararon mi duda y quedan con esa sensación de que sabemos lo que hacemos. También ha servido, pero en las propuestas con comité, los casos prácticos son siempre salen a comentar y mucho en el cómo nosotros lo hubiésemos resuelto, cómo lo hubiésemos abordado. Perfecto. Me imagino que Miguel, aparte de muchos conocimientos, debe tener mucha paciencia si tiene su Sí, lo teléfono admiro. publicado. Sí, sí, porque a veces hay casos en los que Miguel es muy honesto y le dice, no, en realidad eso está bien, eso el administrador lo está haciendo bien, es correcto, procede, pucha, ya, y listo. Pero en otros casos en donde sí hemos detectado de repente complicaciones y no, eso como que está Cosas mal, extrañas. sí, no corresponde, pucha, muchas gracias, qué bueno, y queda como aclarado, pero sí, mucha paciencia. Perfecto. Bueno, y como para ir cerrando, y este es como el punto que globaliza todo, eh, el comité que esté en la contratación de una administración, es clave que todas estas cosas que mencionamos, todos estos 8 puntos anteriores, los comparen, que tengan varias alternativas. Aquí no es mala idea conversar con un administrador, llegar a la conclusión de que es buen administrador y decir, ya, mira, estamos listos. No, tiene que tener alternativas, siempre es bueno tener alternativas, nunca va a ser malo tener alternativas. Y hacer un trabajo riguroso, de nuevo, como hablábamos con Víctor, y como estamos de acuerdo todos acá probablemente, los comités tienen una responsabilidad y tienen que, por ende, ejercer su rol, que es estar, no quiero decir estar encima, pero controlar, dijo Víctor. Controlar el trabajo del administrador y por lo mismo también seleccionar al administrador al que van a estar controlando en el fondo. Así que esas son las recomendaciones que tenemos junto a Armis y que deberían ser consideradas a la hora de contratar a un administrador. José Miguel, yo creo que acá es súper útil hacer una planilla. Como dice Francisca, hay algunos comités que son un poquito más mateos eh, y que hacen un trabajo un poquito más profundo en la revisión. Y yo he visto efectivamente comités que al contratar administradores hacen una planilla de Excel en donde agregan una serie de puntos, que pueden ser perfectamente los puntos que están acá, y empiezan a comparar en el fondo cada uno de los elementos y de hecho les agregan porcentajes o puntos. Por ejemplo, los cursos que tiene, las referencias, y luego hacen una suma de puntos y en el fondo logran un resultado para poder comparar. Creo que ese es un súper buen dato como para los comités, no quedarse con la primera impresión. A nosotros nos ha pasado, realmente hemos contratado procuradores y como por quedarte con la primera impresión. Eh, y lo más responsable en verdad es hacer un análisis un poquito más profundo en el fondo y efectuar la contratación una vez que ya hiciste el estudio.
Así que creo que están buenos los tips, puede que surjan más, si surgen más yo los insto a que se lo comenten bueno, a Armis, a iPro, a Celcoa, y que eventualmente podemos hacer un webinar complementario mejorado. Pero creo que con esto ya tenemos una base de qué es lo que se necesita para que una comunidad logre contratar a un buen administrador. Perfecto. Oye, y para cerrar, te dejo a ti la palabra, Juan Pablo. Viene una nueva ley de copropiedad y en particular viene el Registro Nacional de Administradores de Condominios. ¿Hasta qué punto eso va a influir en estas recomendaciones? ¿Y hasta qué punto, digamos, eso va a ayudar a solucionar o a evitar el problema de contratar a un administrador que no es tal, sino que es más bien una persona que quiere robarle a la comunidad? Sí, bueno, yo creo que la nueva ley, nosotros planteamos que se iba a aprobar en marzo. Nos equivocamos bastante porque todavía no se aprueba. Se está discutiendo en la tercera etapa, que es la comisión mixta. Se están discutiendo como algunos temas muy específicos y esperemos que se apruebe luego, pero yo ya no digo nada. Es como la pandemia, que pensábamos que se iba a acabar antes y todavía seguimos. Pero claro, estamos a puertas de la nueva ley y la nueva ley cambia, a mi parecer, todo con el Registro Nacional de Administradores de Condominio. Los administradores, una vez que se apruebe la nueva ley, van a caminar sobre vidrio, porque, no sé si esa es la frase, bueno, van a tener que caminar con mucho cuidado sobre este tema, sobre la administración, porque pequeños errores van a implicar que eventualmente deban dejar de administrar hacia el futuro. Entonces, va a ser un cambio importante, porque en el fondo, como les decía antes, ya no se trata de que el administrador generó un delito, sino que se trata de que el administrador cometió un error. Y si comete un error, más otro error, más otro error, probablemente terminen sin la posibilidad de administrar comunidades hacia el futuro, lo que puede ser sumamente grave. Yo creo que acá la ley es súper injusta porque nosotros sabemos que administrar es muy difícil y la verdad es que no se le dan muchas herramientas al administrador, sino que por el contrario se establecen como control, limitación, etcétera, pero al mismo tiempo también creo que es bueno establecer un control, un sistema para evitar errores, porque bueno, no se pueden cometer errores. En el fondo un abogado que comete errores en juicio eventualmente puede ser demandado, y en este caso el administrador que comete errores puede perder su pega en el fondo como administrador. Entonces creo que está bien, ya pese a que es muy duro, creo que está bien y hace que al final los administradores se pongan las pilas, estudien, vean todos los webinars de iPro y se lean la página entera de Celcoa y que estén muy atentos en el fondo a todos los cambios que van surgiendo para evitar cometer errores en el futuro. Perfecto. Oye, hay dos preguntas que creo que son para ti, Juan Pablo. Una es, ¿cuál es la página para saber casos judiciales del administrador? Es la del Poder Judicial, ¿cierto? Que es pjud.cl. Poderjudicial.cl, sí. Poderjudicial.cl, perfecto. Ahí en el buscador de causas, ¿cómo se llama esa opción? Sí, consulta ciudadana. Déjame revisarlo de inmediato. Consulta, se meten a poderjudicial.cl, a donde dice tramitación, dice consulta de causas, y ahí pueden revisar búsqueda por causas civiles o causas penales. Perfecto. Y Pedro dice, ¿dónde encuentro la nueva ley y qué número tiene? La ley nueva todavía no está aprobada, la pueden encontrar como boletín 11.540-14. Sí, la forma más fácil de revisar el estado es ingresar a senado.cl y arribita en la página dice trámite de proyectos, y en trámite de proyectos ustedes escriben boletín 11.540-14 y ahí les va a aparecer el estado de la discusión. La otra opción es que estén atentos también, bueno, la página de Armis está caída en este minuto porque la estamos actualizando,
pero que estén atentos a Armis en el fondo, armis.cl, porque vamos a estar actualizando la noticia apenas salga. Y bueno, también los eventos de eDIPRO, la sección también de biblioteca de eDIPRO es importante como para estar al día. Así Y que estén por que, sobre todo atentos a el webinar que va a haber la próxima semana, voy a ir a esa información al tiro, donde vamos a estar hablando de la nueva ley de propiedad y todo lo que deberían saber tú como administrador, tú como comité, tú como persona que está entrando al rubro, quien sea que esté vinculado a los condominios va a ser de una u otra manera tocado por esta nueva ley, así que los invito a que ingresen ahora mismo a www.edipro.cl o .app, como quieran, /eventos. Y ahí van a poder inscribirse a ese webinar, a la próxima demostración que vamos a hacer de EDIPRO y a todos los eventos que vengan en el futuro. Así que, de hecho, deberían guardar esa web, www.edipro.app/eventos, y ahí estar siempre metiéndose para ver qué novedades les tenemos. Siempre estamos actualizando con nuevos webinars muy útiles, algunos con Francisca de Cercova, otros con Miguel de Cercova, también puede ser con Juan Pablo, aunque preferimos que sea con Andrés Fontana, más simpático. No. Juan Pablo es nuestro abogado favorito de Hermes. Y van a estar encontrando información sobre esto y sobre todo, ¿ya? Y aprovecho de contarles que a quienes ya son clientes de eDIPRO pueden contratar a través de eDIPRO un plan legal que consiste en herramientas automatizadas provistas por Armis para la generación de ciertos documentos de uso, digamos, cotidiano, como por ejemplo cartas de cobranza prejudicial para los morosos de gastos comunes, evidentemente, asesoría legal limitada, que quiere decir que van a estar a un WhatsApp de distancia de Juan Pablo y su equipo para que le respondan dudas específicas respecto a lo común de todas las leyes que están vinculadas a la copropiedad. Esto quiere decir no solamente la 19.537, sino que también como despedir un conserje, todo lo que tiene que ver con laboral, por supuesto temas como el del seguro COVID, que estuvimos hablando con Andrés Fontá, etcétera, etcétera. Además de informes en derecho, que consiste en documentos de 2, 3, 4 o más hojas, donde con forma de derecho, citando a todas las leyes, a todas las instancias que sean necesarias y prudentes, el equipo de Armis dice, esta persona no tiene razón, ese miembro del comité está equivocado, esa no es la interpretación correcta. Esto es súper útil para zanjar todo este tipo de dudas cuando existen situaciones que son como engorrosas, digamos, que pueden ser enredadas, y que son parte, digamos, de lo no tan preciso muchas veces que es la misma ley de copropiedad, ¿ya? Y por supuesto el respaldo en la gestión de estar constantemente revisando los distintos documentos legales que puede estar generando una comunidad, desde contratos de trabajo, pasando por las mismas acciones judiciales que se pueden estar presentando, etcétera, etcétera, etcétera. El plan se paga de manera mensual, tiene un precio preferencial para los que son clientes de eDIPRO, pues contactar al equipo de postventa de eDIPRO para que te ayudemos a contratarlo, eso se desde la misma plataforma, y una de las gracias, se factura junto con la factura de eDIPRO. Así que la comunidad o el administrador no tiene que estar pendiente de pagarle más proveedores, de conseguir más firmas. En un solo pago pagan a sus asesores judiciales, el equipo de Armis, y también la plataforma eDIPRO. Y siempre tenemos descuentos a veces también cuando quieren planes para varias comunidades. Así que no pierdan tiempo y contacten al equipo de postventa de eDIPRO. Juan Pablo, no sé si quieres agregar algo sobre esto o lo dije todo más o sí, menos bien. bueno, vamos a lanzar una segunda versión de nuestra web la próxima semana, que es parte en el fondo del servicio entregado con eDIPRO. Y va a estar súper interesante. No quiero generar expectativas, pero vamos a hacer el Google de las comunidades. Van a poder encontrar toda la información de temas de copropiedad, de derecho laboral, etcétera, directamente en la web de Armis para todos los que tengan en el fondo este plan legal, junto con cursos que se van a estar renovando semanalmente. Así que los invito a comunicarse con eDIPRO como para contratar el plan legal, y desde la próxima semana ya van a poder acceder a una versión bastante mejorada de
de la web, y bueno, con todos los cursos que vienen, así que está bien interesante. Perfecto. Gracias, Juan Pablo. Y hemos llegado al final. Fran, no sé si algunas palabras al cierre. Nada, pues como siempre agradecer la invitación a estos temas tan interesantes. Me encantan estos temas, cuando veo los temas y son súper interesantes. Muchas gracias, gracias a Juan Pablo como siempre, que comparte sus conocimientos tan valiosos para todos. Eso, José Miguel, también gracias a Edipro por la invitación. Muy, muy interesante para volver a los 9 puntos, como decía Juan Pablo, es la base, creo yo, para poder tener una administración sólida y eficiente que pueda hacer la gestión de la mejor manera posible, optimizando recursos y todo lo que ya sabemos. Así que eso, gracias. Genial. Gracias, Fran, por darte el tiempo. Nos comentabas tras cámaras que tuviste un largo viaje recién para llegar a la oficina, así que gracias por hacer el esfuerzo de, a ver, no sé, no quiero preguntarte cuánto manejaste para poder llegar a la hora a streamear. No Locura. queremos saber. No queremos saber. Por todos los pueblos al lado de la carretera para poder llegar a tiempo. Perfecto. Bueno, por ahí nos estaban pidiendo los contactos de Francisca, Mauricio. Acá está el contacto de Fran, también de Juan Pablo, por cierto, y sin duda también de Víctor y el mío. Juan Pablo. No, nada, nos vemos en un próximo webinar. Se viene bien interesante todo lo que estamos haciendo con EIPRO. Muchas gracias por la invitación, y va a estar bien movido también el tema cuando se modifique finalmente la ley de copropiedad. Probablemente vamos a estar ahí lanzando varios eventos y vamos a tener que abarcar mucho contenido porque es un cambio grandote. Así que nada, atentos ahí a todos los canales de iPro Armis, porque se vienen cosas bien entretenidas. Perfecto. No quiero decirte, lo dije, pero cuando tú me dijiste a principio de año, le pusieron suma urgencia a la nueva ley, va a salir para marzo, yo te dije, no, va a salir con suerte dentro de este año. No, soy muy optimista. Sí, sin duda. Y tal vez yo no, tal vez el problema soy yo, no tú, da lo Sí, mismo. claro. Bueno, le damos las gracias a todas las personas que participaron, en especial a todos los que estuvieron enviando consultas, enviando comentarios. No pudimos responderlo a todos, pero acá están nuestros contactos, así que no les quepa duda de que si nos escriben directamente vamos a poder ayudarlos con las dudas que quedaron pendientes. Están todos y todas que nos vieron invitadísimos a entrar a la sección de contenido de iPro y revisar todos los webinars que tenemos para atrás, o al menos los que les parezca interesante, porque son muchos, y también entrar a la sección de eventos y ver todos los eventos que vienen en camino, que también son varios. Y, como dice Juan Pablo, muy, muy interesantes. Eso, muchas gracias por su participación. Que estén muy bien, que tengan un buen fin de semana. Adiós. Gracias, un gusto, Francisca. Gracias. José Miguel, nos vemos. Cuídense, buen fin de semana también. Chao a todos. Chao, chao.